Hola, mi nombre es Harold Cortés, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa de Ingeniería de Sistemas. En este momento me encuentro realizando la actividad en paso 4 del curso Computación Gráfica, en el cual pues se nos ha pedido la realización de un proyecto para una empresa, para este caso llamada Vertufruit, donde debemos realizar un escenario virtual en 3D implementando algoritmos o librerías en el que se muestre las frutas en tercera dimensión con 3 transformaciones como mínimo. Estas pues deberemos mostrarlas en un video, como el que estoy haciendo en este momento, pues donde se muestre la ejecución del código y pues que se pueda observar cómo se ejecuta cada presentación con su respectiva transformación. Entonces, para esto pues inicio con una fruta mostrando el código. Bueno, para empezar pues he creado el paquete, para este caso pues se llama primera fruta. He importado las librerías respectivas para el correcto funcionamiento de las clases. Aquí he creado pues la clase donde se hereda la clase frutas. También fue necesario pues utilizar o implementar la clase applet y runnable. Luego pues declaro el objeto de tipo universo simple y el objeto canvas para crear un espacio de trabajo sobre el cual pues pueda funcionar la animación de tipo canvas 3D. Pues luego creo el método principal main. En este método pues creo el objeto primera fruta de la clase primera fruta. Pues para inicializar la aplicación creo un objeto de clase frame, pues al cual le paso el valor de primera fruta y el cual contiene pues la animación. También le doy los valores de alto y de ancho que están aquí. De la ventana, pues el cual es el que va a presentar la animación respectiva. Creo los transform group de tipo GT1 y GT2 y los transform 3D también 1 y 2 y defino pues el branch group o branch group y grupo al que agrego pues los dos transform group que estoy creando allí. Luego pues defino dos variables de tipo double con el nombre X y Y pues estas variables son las que me van a permitir más adelante definir la velocidad de las transformaciones. También es necesario pues crear un hilo de la clase thread y sobre el cual pues vamos a ejecutar el proyecto. Luego implementamos el método primera fruta y pues para poder colocar la imagen de fondo lo que se hace es aplicar una estructura al cubo de tipo box. Entonces creo el objeto para textura, el cual determina el tipo de textura a usar. Entonces aquí lo estoy creando. Luego creo los objetos de carga de textura y de apariencia y los inicializo en null. Entonces el loader 2, el texture 1 y el app, pues como dice allí, como dije antes, inicializados en null. Dentro del cargador de textura, pues loader 2, agrego la imagen por medio de la URL donde está guardado la imagen. Entonces, pues para este caso yo creé una carpeta llamada piña en la raíz del proyecto, donde encontramos pues la textura del box
o el fondo de tipo JP que le llamé Pepina. Entonces aquí estoy llamando o instanciando ese archivo. Entonces en el objeto texture 1 almaceno la textura cargada en loader 2. Entonces aquí está texture 1 igual a loader 2. Y por último creo un objeto de tipo app de apariencia, pues al cual le asigno la textura almacenada previamente. Entonces aquí texture 1, aquí le estoy asignando lo que ya mencioné anteriormente. Luego pues para cargar el fondo creo un objeto llamado cubo2, el cual pues es de tipo box. Este lo creo con el mismo tamaño del mainframe y que la del mainframe y pues para el mismo tamaño que la imagen de fondo. A este le asigno el parámetro para textura, pues para indicar el tipo de textura que va a tener, y el parámetro app, el cual contiene la apariencia. Entonces aquí ya está creado pues, el cubo 2, y para textura pues con las mismas mediciones que ya había dicho. Luego pues cargo el objeto con la fruta que voy a animar. Creo un objeto loader de la clase ObjectFile para obtener un objeto desde un archivo OBJ. Entonces aquí estoy creando el loader de tipo ObjectFile. Se define pues un objeto de tipo SN y lo inicializo en vacío. Aquí está. Luego defino el objeto file con el cual indico la ruta del objeto 3D. Entonces aquí está el objeto file. Y aquí pues como ya había dicho antes, creo una carpeta en la raíz del proyecto con el nombre Pina, y el objeto OBJ o el archivo OBJ pues tiene el nombre Pina1, y aquí hago el llamado a ese archivo. Mediante un try catch pues paso la URL alojada en el file, aquí donde se había alojado antes, al object file loader, y almaceno la información de la escena en ese. Se almacena aquí en ese. Luego pues cambio el layout por defecto de tipo por uno de tipo border layout. Este pues es el que controla cómo se visualizan los objetos dentro de una ventana. Creo el objeto config del tipo configuración de gráficos, y a este pues le asigno la configuración del universo simple. Entonces aquí está creado el config y le asigno la configuración del universo simple. Luego pues creo el objeto canvas de tipo canvas 3D y le asigno la configuración obtenida del universo simple. Entonces aquí ya está asignado el config. Luego pues haciendo uso del método add, le asigno la configuración del layout, cargando el canvas con el parámetro centrado, que este es el que me permite ejecutar ese comando. Luego creo un objeto universo de tipo universo simple con los parámetros del canvas. Entonces aquí de tipo universo simple con los parámetros que ya se vean configurado en el canvas. Luego pues inicio el thread por medio del hilo L. Le asigno los grupos de transformación, de las transformaciones correspondientes a cada grupo. Entonces al GT2 pues el transformar 2, al GT y el transformar. Luego le asigno al grupo de transformaciones GT2 el objeto cubo2 al GT2,
el cubo 2, el cual en el box se va a mostrar el fondo y al GT la escena que contiene el objeto importado. Entonces, no, va a mostrar el fondo, y al GT y la escena que contiene el objeto importado, que pues es ese. Ahora pues agrego al branch group los grupos de transformaciones creados. A grupo le asigno GT2 y a este grupo le asigno GT1. Por último, pues agrego al universo simple el branch group contenido en el branch group. Entonces, al universo le asigno el branch group, grupo. Luego, pues creo el método mover. Este se encarga pues de las transformaciones y rotaciones de la animación. A este método le debo pasar 4 parámetros, X, Y, Z, pues los cuales animan la posición inicial del objeto, y ese pues es el que me va a permitir en qué escala voy a visualizar el objeto. Entonces ya más adelante vamos a mirar cómo funciona ese. Creo un contador de tipo double, el cual pues me permite medir los tiempos de los movimientos en las transformaciones que va a tener la fruta. Creo un objeto CT y almaceno el estado del proceso de la variable. Mediante un while, pues mantengo la ejecución de la animación. En ejecución la animación siempre que el estado del proceso sea igual al hilo que se había definido antes. Entonces aquí tenemos que CT, siempre que sea igual a hilo L. Entonces, por medio de un try, pues asigno las transformaciones de tipo rotar para el eje X y para el eje Y, los cuales pues se inicializan en 0. Defino el movimiento para cada objeto mediante set translation. Para el primero, el cual es el objeto, los valores son los que se pasan a través del método, y para el segundo, el cual es el fondo, pues son de 0 en X y en Y para que esté centrado y de -1 para que esté por detrás del objeto que se va a animar. Para este caso, pues la fruta. Defino una transformación de escala para la fruta, la cual es pasada por un parámetro del método. Luego, pues asigno las transformaciones declaradas a los grupos de transformación para que se ejecuten. Y defino un thread sleep. Este, pues, es el que permite decidir cuántos milisegundos pasan en la ejecución del proceso. Este, pues, es un número muy pequeño, por eso dice milisegundos, para que la fruta, el movimiento de la fruta se vea de manera más fluida, no se vea entrecortado o no se vea como a saltos. Por eso los tiempos son demasiado pequeños. Si se hacen un poco más grandes, pues se vería como cortado o el movimiento se vería como en saltos. Mediante un if, pues defino el tiempo que va a durar la rotación y la traslación con el fin de que la figura quede fija en un punto. Cada ejecución del if y genera una pequeña rotación y movimiento en el eje X, que ahorita lo vamos a mirar. Y pues se asignan valores pequeños para que la imagen no vaya tan rápido al hacer su rotación. Con este if, pues defino el lugar donde quiero que quede la imagen ubicada al terminar los movimientos que va a hacer. Aquí están pues los parámetros que me permiten rotar a la imagen, desplazarla desde un lugar hacia otro, y este es el contador que me va a permitir parar la imagen en un punto. Con este segundo if, pues se indica la escala para que la fruta aumente o disminuya de tamaño en un punto. Y
por último, pues tenemos el método run. Con este, pues finalmente con su ejecución se inicia el proceso, pues cuando se ejecuta el método mover. Se asigna un primer valor para determinar desde dónde quiero que inicie la fruta. En este caso, pues para este va a iniciar desde el lado superior izquierdo. Con este segundo, este determina el lugar en que aparece la fruta entre la parte superior e inferior, es decir, desde arriba hacia abajo, en qué punto quiero que me aparezca la fruta. El tercer valor, pues, me permite que para que la fruta salga delante del fondo. Y el cuarto valor determina el tamaño en que aparecerá la fruta. Entonces, este es el código, entonces lo vamos a ejecutar para mirar lo que la transformación, la presentación de la fruta. Entonces aquí podemos mirar pues que aparece del lado superior izquierdo, aparece de un tamaño, se viene hacia el frente cambiando, haciéndose un poco más grande y hace una rotación y vuelve un poquito hacia atrás. Esto pues se hizo con el fin de que pues, la presentación se mirara bonita, que no quedara el letrero con el nombre de la fruta tapado o que tapara el logo o el precio o las propiedades del producto. Bueno, eso con la primera fruta. Ahora vamos con la segunda fruta. Pues en la segunda fruta básicamente el código es el mismo porque en el anterior pues ya le apliqué en 3 tipos de transformaciones, se puede decir, pues, que era lo que se solicitaba, pero pues como son 5 presentaciones con 5 frutas diferentes, entonces a las otras se le hizo pues algunos cambios. El código pues viene siendo lo mismo, lo que cambia es pues el nombre de la carpeta que contiene el fondo, el archivo OBJ, el MTL y el JPG, que creo que es de la textura de la fruta. Entonces, para este caso, pues, la, 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 la carpeta que contiene los objetos o los archivos se llama lechuga, el que contiene la presentación, el fondo se llama lechuga de tipo JPG y para el objeto en 3D pues se llama lechuga 1 de tipo .obj. Entonces, como ya les había dicho, pues el código básicamente es el mismo. En lo que se ha hecho es quitarle el desplazamiento. Ya no tiene desplazamiento, por eso aquí se observa ya comentado el desplazamiento. Entonces, eso significa que la fruta no se va a desplazar, va a estar fija. Y también pues cambian los parámetros donde va a aparecer en la ventana. Como ya es fija, pues tenemos que ubicarla un poco más centrada. Entonces le hemos puesto en menos 0.22. Y estos pues sí siguen siendo lo mismo porque queremos que se ubique en el mismo punto, teniendo en cuenta la parte superior e inferior. Pues porque queremos que aparezca delante del fondo. Y pues este es el que determina el tamaño en que se muestra la fruta. Entonces, pues lo vamos a ejecutar para mirar cómo quedó la presentación. Entonces aquí podemos mirar pues que ya no se desplaza a la derecha, está en un punto fijo, ella solo hace su rotación y pues teniendo en cuenta que no tape, pues aquí me queda un poquito tapando, pero pues no es mucho, se puede mirar perfectamente el nombre del producto, las propiedades, pues y lo demás que contiene la presentación, que es el logo y el precio del producto. Vamos con una tercera fruta, que para este caso me parece que es la naranja, sí, una naranja. Pues como había explicado antes, igual la misma presentación, el mismo código, cambia la URL o la carpeta donde está
donde están alojados los archivos que me permiten hacer la presentación. Este que es el fondo, el box. Para la carpeta, pues le puse naranja. La presentación para el fondo se llama P naranja de tipo JPG. Y el archivo OBJ se llama naranja 1, que está pues en la carpeta naranja. Entonces a pues para que se mire un poco que es de tipo 3D, pues no le hice ningún cambio, la dejé que rotara y que se moviera un poquito hacia la derecha. Lo que hice fue disminuir los tiempos, de rotación. Esta fruta va a rotar menos y se va a desplazar un poquito a la derecha y los movimientos va a ser más pequeño. Por eso aquí se colocó de 0.04 para que el contador vaya más rápido y llegue al punto en que quiero pues más rápido, se haga el movimiento de manera unos movimientos más pequeños. Bueno, este va a iniciar en menos 0.7, es decir, un poquito en la parte superior izquierda va a aparecer la fruta. La fruta, pues el archivo OBJ que pude obtener, la fruta es de un tamaño diferente, entonces por eso tuve que disminuirle a 0.1. 0.5 para que aparezca, menos 0.5 para que aparezca delante del fondo, y el 0.3 para que es el tamaño de la fruta. Entonces vamos a mirar cómo nos quedó la presentación. Entonces aquí está, pues lo que les decía, la fruta es, si se deja quieta, pues no parece un objeto en 3D, entonces por eso le dejé aplicada la rotación y un poquito para que se desplace. Entonces como les dije, ya no aparece desde tan al fondo, lo hice desde un punto más cercano, pues para hacer un poquito de cambio, igual para que se pueda mirar que el objeto está en 3D y pues para que quede en su ubicación correcta, teniendo en cuenta pues que tampoco tape el nombre del producto, las propiedades y pues lo otro que contiene la ventana. Vamos con una cuarta fruta que para este caso es una sandía. Pues igual el código es el mismo, solo se cambia la presentación o el efecto que se le va a colocar al objeto 3D, pues, y hoy también la URL de dónde está ubicado la carpeta donde obtenemos los objetos o los archivos. Entonces, para este caso, pues en la raíz del proyecto se creó una carpeta llamada Sandía. En pues alojé la imagen o la textura del fondo que se llama psandía de tipo JPG y el archivo OBJ que se llama Sandía 1, que también está alojado en la misma carpeta. Entonces, el código sigue siendo el mismo. Para este caso, lo que se hizo fue quitar el movimiento. Se le quitó el movimiento de rotar. Aquí ya no va a rotar, ni tampoco se va a desplazar ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, aquí lo que hicimos fue que el objeto vaya hasta un punto menos 6. En los tiempos de desplazamiento, pues le puse 0.9 porque va a ir bien hasta el fondo y quiero que vaya y vuelva de una manera rápida. Y que regrese hasta 1.15. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a mirar cómo queda ubicada la fruta. Sí, el lugar donde va a aparecer es el mismo porque básicamente quiero que me aparezca de derecha a izquierda
izquierda o de manera horizontal, pues casi que centrada, un poquito arriba de la mitad, y de superior a inferior sí quiero que me quede en la mitad. Entonces por eso están aquí estos parámetros. Entonces vamos a ver cómo queda ubicada la fruta, cómo queda la presentación, perdón, de la fruta. Entonces, como les decía, aparece un tamaño grande, va hasta el fondo y regresa hasta un punto que es donde queremos que quede ubicada, pues de un tamaño adecuado, que no me tape, como he dicho antes, pues ni el nombre del producto, ni las propiedades, ni el logo, ni el precio de la fruta. Y por último, pues vamos con una quinta fruta, que también, igual que los demás, es el mismo código. Cambia el nombre de la carpeta donde están alojados los archivos, el OBJ, el JPG de la textura del fondo y el MTL, que es la textura que me permiten tener la textura de la fruta. Entonces, para este se llamó la carpeta alojada en la raíz de nuestro proyecto, se llamó tomate. La imagen de fondo se llama ptomate de tipo JPG y el OBJ se llama tomate 1. Entonces, para este, ¿qué transformación le hicimos? Pues el código, como dije, es el mismo. Y para este se le quitó la animación de rotar. Esta fruta no va a rotar y se va a desplazar de izquierda a derecha. ¿Listo? Y entonces aquí se va a detener cuando el contador llegue a 2.5 para que quede más o menos ubicada en la parte superior derecha para que se mire un desplazamiento, pues un desplazamiento amplio se puede decir. Entonces los parámetros va a aparecer en la parte un poquito superior izquierda, va a aparecer un poquito arriba de la mitad, 0 menos 1 para que aparezca delante del fondo y 0.08 que es el tamaño que me va a dar la fruta. Entonces vamos a mirar la presentación de cómo me quedó esta fruta. Entonces aquí se puede mirar que no tapa ninguno de lo que contiene el fondo, el nombre, las propiedades, el precio y el logo. Esta fruta pues tampoco parece que parece que no fuera en 3D, parece que fuera una fruta plana, pero entonces para mirar que si es una fruta 3D, vamos a hacerle una transformación. Vamos a habilitar que rote para que se pueda observar que si es una fruta en 3D. Entonces ahí podemos mirar, ahí queda desde otra perspectiva, entonces y se miró que hizo una rotación. Entonces sí es una fruta 3D, sino que pues por el tipo de animación que se le dio parece que fuera una imagen plana, pero sí es una fruta en 3D. Entonces, bien, eso era todo. Ahí están las 5 frutas. Pues espero cumplir con lo solicitado. Muchas gracias.